Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con usted desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Los vemos a través de titulares. El primero de ellos es Noticia Colombia. El calendario electoral para la segunda vuelta está listo. Los comicios ya abrieron en el exterior, mientras que en Colombia son muchos los que se preguntan lo siguiente: ¿qué pasará después de la elección con el proceso de paz? Esto depende sin duda de quién gane la presidencia este domingo. Analizamos este hecho. Segundo tema que es noticia: México. Amenazas, acusaciones y escasas propuestas. Así fue el último debate entre los aspirantes a la presidencia. ¿Quién fue el mejor valorado? ¿Qué dicen las encuestas durante esta jornada? ¿Quién de los candidatos debe ocupar el primer cargo de esta nación tan golpeada por la inseguridad, la criminalización y la protesta? Vamos a verlo. Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia: el Mediterráneo. Cruce de acusaciones entre Italia, Francia, España por el drama de alta mar que vive el buque Aquarius. A la espera de que llegue a España, a Valencia, con más de 200 refugiados, la situación evidencia que la política migratoria del bloque de la Unión Europea es un verdadero fracaso. Lo analizamos. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, a solo 4 días de la contienda presidencial, el futuro del acuerdo de paz firmado entre el gobierno Santos y las FARC-EP depende de la elección que haga el pueblo colombiano entre los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro. Aquí tenemos los detalles. Este 17 de junio, los colombianos elegirán al sucesor del presidente Juan Manuel Santos con dudas sobre la continuidad o el quiebre del acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno y la insurgencia de las FARC-EP en noviembre de 2016. Aunque el proceso suponía el inicio de una nueva era sin conflictos, hasta enero de este año solo se había cumplido un 18.5% de lo acordado en La Habana, según un informe de la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia. La instancia detalla que el gobierno ha puesto en marcha solo 12 de las 34 medidas acordadas para ejecutar durante el primer año del proceso de paz. Los puntos en que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y organizaciones sociales han denunciado incumplimientos son: la reforma de la Jurisdicción Especial de Paz, la implementación del acuerdo en el Congreso, garantías para la reincorporación de los excombatientes a la vida civil, la seguridad en las antiguas zonas de conflicto y garantías para la participación política. Claramente, el Congreso ha jugado un papel importante en la aprobación y reformas legislativas necesarias para la implementación del acuerdo. Un ejemplo fueron los cambios introducidos a la JEP para su aprobación. Asimismo, al comienzo de la campaña presidencial, el partido FARC retiró la candidatura de Rodrigo Londoño tras varios episodios de violencia en su contra. Recordemos que el grupo exguerrillero asumió una nueva etapa desde el ámbito político en septiembre de 2017 como parte de los acuerdos de paz. En medio de este escenario, los dos aspirantes a la presidencia han presentado sus posturas sobre el acuerdo de paz. El representante de Colombia Humana, Gustavo Petro, asegura que respetará lo dispuesto en los acuerdos y promoverá su cumplimiento. Además, ha reiterado su disposición al diálogo con el Ejército de Liberación Nacional para acabar con el conflicto armado interno. Por su parte, el candidato por Centro Democrático, Iván Duque, dice que modificará el acuerdo en las disposiciones que a su juicio afectan el Estado de Derecho. También afirmó que decretará que la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos sean obligatorias y no voluntarias. En síntesis, el próximo domingo será decisivo para saber si Colombia regresa a la violencia o construye un camino de paz. El pueblo tendrá la última palabra. Esa es sin duda la encuesta definitiva que decidirá el pueblo colombiano el próximo domingo 17 de junio. Más de 30 millones de colombianos. Vamos a ver qué es lo que dicen. 30 millones es el padrón. Recordemos que en la primera vuelta se posicionó
el nivel de participación sobre él, 53%. Veremos si en esta ocasión es lo mismo, una nación históricamente con altos niveles de abstencionismo. Vamos a Bogotá con más información, con Tatiana Portela. Hola Tatiana, buenas noches. Las autoridades electorales dicen que todo está listo. ¿Qué cuenta el Registrador Nacional del Estado Civil? Un gran saludo para usted, Tatiana, y para los televidentes. Pues sí, el día de hoy el Registrador Nacional, en medio de un medio de comunicación o por medio de un medio de comunicación, pues afirmó que todo se encuentra listo. Ya los puntos de votación en el exterior están habilitados para que los connacionales puedan ejercer su derecho al voto este próximo 17 de junio. La gran vuelta presidencial, la segunda vuelta presidencial que se disputa entre Iván Duque y el candidato Gustavo Petro. También ha informado que estarán habilitadas 96.724 mesas en estas elecciones presidenciales y que todo se transcurrirá en la mejor transparencia. Sin embargo, hay que resaltar algo, y es que el registrador ha decidido volver a dejar los mismos jurados de votación que participaron en la primera vuelta, pues que estén en esa segunda vuelta, y esto pues ha generado un sinnúmero de especulaciones, teniendo en cuenta las denuncias que se recibieron por redes sociales de parte de los ciudadanos con los E14, que son los formularios donde se inscriben los votos o los tantos números de votación que recibe cada candidato. En esta ocasión pues serán los de Iván Duque y los de Gustavo Petro. Es por esto que han dicho que adicionalmente a la elección de los jurados pues hay un tema central, y es que tiene que ver con que el software que no fue auditado, no tuvo una auditoría técnica, pues ese es el que escoge en sorteo a los jurados, y es ese mismo software que no se hizo auditoría y al que sería dicho que puede presentar un fraude electoral. Y también decir que estos jurados en su mayoría han sido escogidos por empresas privadas, en donde se dice no solamente el candidato Gustavo Petro afirmó que allí pues habrían de pronto jurados que no hacen parte de ninguna empresas privadas, sino que son contratistas simplemente y que pueden, digamos, generar un fraude electoral. A esto también se le sumó la denuncia de Mario Benedetti, que también dice, pues afirma que estos jurados de votación son empresas, hacen parte de empresas ficticias. Es por esto que, pues, digamos, en medio de estos anuncios del registrador, pues son varias las acusaciones que se hacen de un posible fraude electoral. Pero también se refirió a que que tienen todo controlado para ataques cibernéticos, que la página de la registraduría no se va a caer. Sin embargo, tengamos en cuenta que en la primera vuelta presidencial, a solamente hora y media de llevarse a cabo las elecciones presidenciales, la página de la registraduría se cayó, y miles de personas que estaban consultando ahí para ver en qué puesto de votación tenían que ejercer su derecho al voto, pues no pudieron hacerlo. Esa es, digamos, la información que tenemos frente a los anuncios del Registrador Nacional. Muy importante en todo caso, no solamente porque de este parte el Registrador Nacional a solamente 4 días de la elección, sino porque evidentemente se suman las denuncias de fraude muy parecidas, Tatiana, a lo que vimos previo a la primera vuelta electoral, el pasado 27 de mayo. Ahora bien, con respecto a la arista específica que tratamos hoy en el Noticia, quiero preguntarte, ¿qué dicen los movimientos sociales, organizaciones de víctimas de derechos humanos con respecto al futuro del proceso de paz? El próximo domingo, decíamos en titulares, se define evidentemente el futuro, pero ¿qué dicen? ¿Cuál es la perspectiva de los movimientos sociales? Pues sí, Tatiana, y es que hay dos panoramas. Uno es donde quede el candidato presidencial Iván Duque. Lo que ellos temen es lo que ha anunciado el candidato presidencial Iván Duque, y es que él transformaría el acuerdo de paz. Los puntos que más temen los movimientos sociales y las víctimas de crímenes de Estado de este país es pues que los militares no vayan a la Justicia Especial para la Paz. Adicionalmente a eso, pues temen que las curules de paz que todavía no se han definido, pues en definitiva no se le otorguen a esas víctimas. Y por último, el tema clave, y es el tema de seguir con la negociación con el ELN. Lo que temen los movimientos sociales es que, por supuesto, el candidato Iván Duque no continúe las conversaciones que se adelantan con el Ejército de Liberación Nacional. Para ellos esto es un retroceso, pues lo que también podría ocasionar es un conflicto interno aún más agudo, y es por eso que piden que el nuevo presidente pues continúe esas negociaciones, porque entienden, o ellos dicen más bien, que la única salida al conflicto pues es negociar, y es no agudizar más el conflicto armado,
sino más bien pues ejercer la palabra como un instrumento de paz. Es por eso que temen, digamos, la llegada de Iván Duque a la presidencia de la República. Con Gustavo Petro, por el contrario, hay que decir que ellos pues están seguros, y hoy, digamos, hay que anunciarlo, y es que el día de hoy las víctimas de crímenes de Estado se adhirieron a la campaña de Gustavo Petro. ¿Por qué? Fundamentalmente porque confían en que el candidato de la Colombia Humana pues lleve a cabo, primero, respete los acuerdos de paz, y segundo, pues implemente los acuerdos de paz, que recordemos que en el Congreso de la República pues no se han adelantado, muchos de ellos todavía están en pleno debate, y es por eso que ellos esperan que el candidato Gustavo Petro de la Colombia Humana, repito, pues adelante el proceso de paz y también continúe con los procesos de diálogos con el ELN. Es por eso que han depositado su voto, y también afirman que no solamente son víctimas de crímenes de Estado, sino que han recogido las víctimas de las FARC, víctimas del paramilitarismo, víctimas del Estado, y que han llegado a un solo conjunto, y es unirse a la candidatura presidencial de Gustavo Petro, por concebir de que esta persona o este candidato será el que podrá llevar el acuerdo de paz y sobre todo tenerlas a ellas en el centro del acuerdo de paz, como fue contemplado en el acuerdo de paz en La Habana, Tatiana. Esperemos que suceda entonces el domingo con respecto a estas dos miradas tan diametralmente distintas. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Allí teníamos a nuestra corresponsal permanente desde Bogotá, en Colombia, desde nuestra corresponsalía. Vamos con el análisis. Vía telefónica saludamos al doctor Álvaro Villarraga. Él es politólogo, experto en temas de derechos humanos, es un conocedor profundo del conflicto armado colombiano, nos acompaña desde Pasto, en Colombia. Doctor Villarraga, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, buenas noches a todos quienes están sintonizados con Telesur. En este momento, lo primero que quiero preguntarle a usted, antes de entrar en materia con respecto a lo que pueda suceder si gana Iván Duque o lo que pueda suceder si gana Gustavo Petro, es, en este momento, ¿cuál es su percepción desde el punto de vista de la política y de la institucionalidad con respecto a la implementación de los acuerdos de paz? Y se lo pregunto porque la campaña ha dejado en segundo lado un tema tan importante como es precisamente la implementación de los acuerdos de paz. En este momento, desde la institucionalidad, la implementación de los acuerdos está a menos de mitad de camino. Empezó el año 2018 solo con el 18.3 aprobado. El acuerdo de paz ya tiene unos desarrollos importantes, varios actos legislativos, quiere decir reformas a la Constitución colombiana para involucrar los compromisos pactados. Por el acuerdo de paz están obligados los 3 próximos gobiernos a cumplir estrictamente con el compromiso de los acuerdos. Por los acuerdos de paz. ¿Sí? Doctor Villarraga. Sí, por los acuerdos de paz tenemos ya parte de los mecanismos legales, decretos, leyes y algunos programas configurados. Pero asimismo falta la gran mayoría de los compromisos. La reintegración a la vida civil de los excombatientes, hasta ahora, hace menos de 2 semanas, se adoptó un plan nacional, después de más de un año. De manera que lo que tenemos es, lamentablemente, unos acuerdos que, aunque tienen unas amarres constitucionales legales, tienen unas medidas administrativas en implemento, tienen un contenido muy importante en todos los asuntos pactados. Es un acuerdo de paz que, por faltarle muchos de sus contenidos, podría ser gravemente afectado si el próximo mandatario que se elija no está comprometido con su aplicación. Y en medio de este escenario, así se llega a la segunda vuelta presidencial, doctor Villarraga, de la presidencia este domingo. Mi pregunta no solamente va con respecto al plan programático, a lo que representa el candidato de la extrema derecha Iván Duque, sino en general a todos aquellos que se le han unido. Por ejemplo, el Partido Liberal estuvo acompañando durante casi 5 años los acuerdos de paz, sus representantes así lo decían, los congresistas también avalaban desde Cámara y Senado que avanzase el proceso de paz entre el gobierno Santos y las FARC. Ahora están jugando del otro lado. ¿Cómo entender entonces ese panorama y con respecto a lo que pueda pasar si Iván Duque es el próximo presidente de Colombia? ¿De qué manera debemos entender cómo quedará el proceso de paz? Por supuesto, en términos de implementación. Por supuesto, no está el reto del domingo, no está elegido el presidente. Esperemos que ojalá
quien sea elegido esté con el acuerdo de paz. Ojalá la Colombia humana le entregue una buena noticia a la región y al mundo, con una experiencia democrática de amplia coalición y de cumplimiento de los acuerdos de paz. Si se da el hecho negativo por las propuestas que tiene de la elección de Iván Duque, sin duda alguna esto va a tener una afectación, y la situación es compleja, porque el Partido Liberal, buena parte del Partido Conservador, el Partido de la U y el Partido Cambio Radical, el gran resumen es que tuvieron un estruendoso fracaso en las pasadas elecciones. Buena razón para ese fracaso es porque es creciente la conciencia ciudadana en Colombia contra la corrupción, contra la compraventa de votos, contra los delitos electorales y contra lo que en Colombia llamamos las redes clientelistas. Ese gran desprestigio de una forma corrupta de hacer la política llevó a que bajara en picada la votación por estos partidos. Y se dio un hecho vergonzoso. Esos 4 partidos derrotados en elecciones se le entregaron al uribismo, a la extrema derecha, y acogieron su candidato buscando un reacomodo burocrático. Pero esto ha producido también unos fenómenos políticos complejos e interesantes. Es bien conocido como 9 senadores y parte importante de los representantes a la Cámara del Partido Liberal se han pronunciado a favor del acuerdo de paz, se han pronunciado en contra de las políticas del uribismo y han hecho una voz de protesta muy fuerte, a la cual se unieron las juventudes liberales contra los compromisos de apoyo al uribismo. También desde las integraciones regionales y en muchas localidades, sectores de Cambio Radical y en parte sectores de la U han pasado a apoyar al candidato Petro. Si bien la mayoría de estos sectores tradicionales, partidos de derecha fracasados, de la derrota van a la entrega del uribismo, también hay voces críticas. Por eso no está dicha la última palabra. Yo creo que en el mismo Congreso de la República, más allá de la Colombia humana, el Polo Democrático, el Partido Verde, la bancada de la esencia y de los indígenas que con firmeza en el próximo Congreso van a defender la implementación cabal del proceso de paz. Estoy seguro, porque ya hay voces clarísimas al respecto, va a haber algunas franjas del Partido Liberal y de otras agrupaciones que incluso algunos han hecho retiro público de algunas agrupaciones de Cambio Radical, del Partido Liberal o Conservador, van a alimentar las posibilidades de la paz. Yo creo que la política colombiana es muy dinámica, muy activa y no necesariamente ya en la implementación van a contar con todo el aparataje que piensa, sino que va a haber muchos cambios y muchos reacomodos, y esperamos en ese sentido también fortalezca el compromiso de la paz a todo nivel. Doctor Villarraga, y con respecto a la propia población colombiana, durante estos años, particularmente el anterior, vimos movilizaciones no solamente de los mismos referentes de sindicatos o de organizaciones sociales, sino muchas otras personas que decidieron salir a exigir que avanzase el proceso de paz. Y lo digo recordando momentos en que podría haber alguna situación álgida que pretendía quebrar el proceso, pero habían millones de colombianos que así lo anhelaban. En este momento en donde vemos tanto nivel de polarización o volver a la violencia o construir la paz, ¿qué cree usted que debe ser el papel que juegue en este momento el pueblo colombiano? A pesar de todas las dificultades, el proceso de paz es irreversible. El excomandante de las FARC, Timochenko, a nombre de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, creo que ha hecho una declaración muy acertada en esta semana que termina, planteando que independiente de cuál sea el presidente, seguirán empeñados en el cumplimiento del acuerdo, afirmando su paso a la vía civil. Con esto quiero decir, ya no se volverá a la guerra, o por lo menos a la misma guerra. Ya hay hechos irreversibles en el proceso de paz, pero también le pueden hacer daño al proceso de paz a la aplicación del acuerdo, y en algunos asuntos pueden reversarlo. De manera que esto invita a una gran movilización ciudadana, mucha incidencia en las instituciones para defender palmo a palmo las posibilidades de la paz.
el negativo resultado final del plebiscito, por muy poca diferencia, recordemos que llevó a una movilización sobre todo de jóvenes, muchos universitarios, muchos de sectores populares, que llenaron de manera colmada 4 veces seguidas en 2 semanas la Plaza de Bolívar de Bogotá, y eso se replicó en varias ciudades. Hay un potencial de movilización desde muchos sectores en distintas regiones. No va a ser fácil que se pretenda en este momento un retroceso sustancial o una inaplicación de los acuerdos. Aún con un presidente en contra de los procesos de paz, le va a quedar difícil. Y la necesidad de la movilización, de la incidencia, y en todas las corporaciones públicas y especialmente en el Congreso, creo que va a haber una batalla política palmo a palmo. Recordemos que el Polo Democrático, la Alianza Verde y otros sectores alternativos crecieron en representación, tienen asegurada una representación de cerca del 35%. Y seguramente personas de otros partidos que tengan honestidad, coherencia y que han venido respaldando la paz, posiblemente se reafirmen en esa dinámica y podremos seguir teniendo definiciones, legislación y medidas administrativas a distintos niveles peleadas a pulso a favor de la implementación positiva del proceso de paz, y también para que no se vaya a la guerra al día siguiente con el ELN, sino para que continúe esta mesa de conversaciones, continúe el cese al fuego que bilateral que vienen preparando en esa mesa, las medidas humanitarias, y se dé pacto de paz pronto con esa guerrilla y no se retornen las hostilidades, que entre otras, de subir Iván Duque, sin duda alguna, se rompe esa posibilidad según su política anunciada. Muchas gracias, doctor Villarraga, por ese análisis. El próximo domingo veremos qué es lo que sucede, el pueblo decidirá. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia México, hablamos de otro proceso electoral que pronto llegará, el 1 de julio. Durante esta jornada que ha pasado, tenemos el resultado de amenazas, acusaciones y escasas propuestas. Así fue el último debate entre los aspirantes a la presidencia. ¿Quién fue el mejor valorado? ¿Quién de los candidatos, 4 en total, debe ocupar el primer cargo de la nación? ¿Cuáles son los temas sobre los que la gente espera respuesta? Los mexicanos. Lo veremos al volver aquí en Es Noticia. En Noticia México, este miércoles, las reacciones al tercer debate entre candidatos presidenciales marcaban la agenda del país. Los discursos de López Obrador, Meade, Anaya y Rodríguez durante la cita fueron abundantes en señalamientos personales, pero dieron cuenta del perfil político de cada uno. Aquí tenemos esos detalles. El tercer y último debate entre candidatos fue organizado en torno a preguntas propuestas por los ciudadanos a través de las redes sociales. Los temas centrales fueron la desigualdad, ciencia y tecnología, salud y desarrollo sustentable. El encuentro, organizado por el Instituto Nacional Electoral, era la última oportunidad para influir de manera importante en la intención de voto que en la actualidad favorece cómodamente a López Obrador con 39.5% de acuerdo con el más reciente sondeo de Coparmex. El candidato de 64 años de edad fue el más atacado de la confrontación con acusaciones de corrupción e ineficiencia que calificó como absurdas. Andrés Manuel López Obrador, de 64 años, inició su carrera política a los 23 en su Tabasco natal, del que fue presidente estatal en 1983. En 1996 fue presidente del partido PRD y en 2000 fue electo jefe de gobierno del Distrito Federal. En este tercer intento por alcanzar la presidencia de su país, lo acompaña la coalición Juntos Haremos Historia. Ricardo Anaya, de 39 años de edad, figura segundo en el mismo sondeo con 18.6% de preferencia. Es nativo de Querétaro y candidato por el Partido Acción Nacional,
con el respaldo de la coalición Por México al Frente. Anaya es abogado y fue secretario de Turismo del gobierno de Felipe Calderón. Entre sus propuestas destaca el establecimiento de un ingreso básico universal para combatir la desigualdad, uno de los principales problemas de México. Por su parte, el candidato del partido de gobierno, José Antonio Meade, de 49 años, figura tercero con el 12.1% de las preferencias. Oriundo de la Ciudad de México, Meade tiene una larga trayectoria como funcionario público. Su último cargo fue el de secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno de Peña Nieto. Lo acompaña en su aspiración presidencial la coalición Todos por México. Finalmente, Jaime Rodríguez Calderón ocupa el cuarto y último lugar con un escaso 2%. El candidato independiente de 60 años de edad es nativo de Nuevo León y fue diputado federal del Congreso por el PRI y diputado local de Nuevo León por la misma tolda. El debate televisado de este martes estuvo signado por los señalamientos personales y escasos planteamientos ideológicos. Todos coincidieron en la necesidad de combatir la corrupción y mejorar los servicios públicos, pero sin cuestionar el modelo político-económico responsable de la pobreza y la desigualdad. AMLO ha sido una discreta excepción en este sentido al afirmar que en su gobierno pretende separar al poder político del poder económico. Seguimos recibiendo información desde Ciudad de México con Eduardo Martínez. Hola Eduardo, buenas noches, adelante. ¿Qué tal? Como siempre es un gusto poder acompañarte y para informar lo que está pasando en este país, en este proceso electoral que ya entra en una etapa final después del debate presidencial que tuvo lugar el día de ayer y donde se discutieron temas de vital importancia para la sociedad mexicana. Se habló de crecimiento económico, de pobreza y desigualdad, se habló también de educación, salud, ciencia y tecnología, de desarrollo sustentable y también de cambio climático. Pero también, además, hubo una buena parte de confrontación, de descalificaciones y sobre todo de ataques en contra del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien desde el principio de la campaña electoral se ha posicionado en el número 1 de las preferencias electorales y se perfila como el virtual ganador de los comicios programados para el próximo 1 de julio. Y es que la última encuesta que podemos tener ahora a la mano se publicó precisamente el día de ayer y fue elaborada por la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, y es la más grande que se ha hecho hasta este momento y cuyos resultados han sido públicos. Estamos hablando de una muestra de más de 13,000 personas que respondieron a cerca de 25,000 cuestionarios. Esta situación coloca a esa encuesta precisamente por encima de las otras que se han venido ya publicando, pero que también han mostrado una fidelidad o cierta metodología que sí permite saber cuál es el flujo de la intención de voto de las personas. En el caso de esta encuesta de la que hago referencia, estamos hablando de que Andrés Manuel López Obrador estaría ganando las elecciones con el 41.7%. El conservador Ricardo Anaya tendría el 21% y el oficialista José Antonio Meade se quedaría muy rezagado con el 13.6% de los votos. Así la situación en este momento en cuanto al tema de cómo están posicionados ahora mismo los candidatos. Ha habido muchos análisis después del tercer debate y sobre todo la pregunta que se hacen en este momento es si realmente este debate, el último organizado por el Instituto Nacional Electoral, cambiaría en algún modo la intención o la tendencia que se ha venido marcando desde el inicio del proceso electoral. Muchos señalan que difícilmente se podría remontar por parte de Ricardo Anaya, quien en este momento se está defendiendo de las acusaciones que se han hecho sobre lavado de dinero y cuyo dinero ya estaría jugando ahora mismo en su campaña electoral. Además, también el día de ayer en el debate se comprometió, incluso dijo a José Antonio Meade, el oficialista, que lo metería a la cárcel junto con a Enrique Peña Nieto de comprobarse que habían incurrido en algunos actos de corrupción. Por otro lado, José Antonio Meade, el oficialista, pues difícilmente podrá remontar porque también trae consigo o carga sobre sus hombros la baja popularidad con que Enrique Peña Nieto está concluyendo
este sexenio. Recordemos que ha habido distintos escándalos que pueden perjudicar la imagen del presidente y que están involucrados, en el que están involucrados no solamente el presidente, sino también las personas muy cercanas a su familia y también a su gabinete. Además, cabe destacar que hasta este momento lo que ha prevalecido es la impunidad, pues no se ha castigado bien a bien a los responsables de algunos actos de corrupción que han sido muy sonados durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y eso justamente está perjudicando al candidato oficialista. Sin olvidar el contexto de violencia en que se está dando este proceso electoral, cuando ya han sido asesinadas 113 personas relacionadas con el proceso electoral, es decir, políticos, exfuncionarios públicos y también algunos candidatos. La mayoría de las ejecuciones han tenido lugar en el ámbito local, donde según el socio fundador de la firma consultora privada en temas de seguridad, ETELEC, es donde tienen mayor capacidad de operación los cárteles y las bandas del crimen organizado. Así está la situación hasta este momento en este proceso electoral, cuando ya faltan 17 días para los comicios del próximo 1 de julio. Gracias, Eduardo. Ahí está toda esta información que de inmediato la sumamos para el análisis y nos acompaña para ello Máximo Modonesi, profesor del Centro de Estudios Sociológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en movimientos sociales y políticos. También está con nosotros desde Ciudad de México. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Muchas gracias. Quiero iniciar por los temas que estaban planteados, que evidentemente son gruesos: crecimiento económico, desigualdad, pobreza, educación, ciencia y tecnología, salud, desarrollo sustentable. Es decir, preocupaciones que habían salido de la ciudadanía para alimentar lo que significaba el debate. Pero sobre uno en particular, si hablamos de los temas gruesos, no de las amenazas y de las acusaciones, estuvo en el centro el asunto de la economía. ¿Cree que realmente hubo información útil para quienes estaban viendo el debate y tomaran la decisión de por quién votar si fuese el caso? No, yo creo que no. O sea, yo creo que esos espacios están configurados como para confundir, porque paradójicamente, digamos, hay promesas casi equivalentes, porque por un lado López Obrador juega a ser moderado, por el otro Anaya juega a ser más radical, o sea, más antisistémico. Meade juega también a evitar ser visto como un tecnócrata de la continuidad. Entonces cada quien está desdibujando su perfil, su origen y su proyecto. Por lo tanto, paradójicamente, ese tipo de ejercicios eventualmente tomados al pie de la letra confunden más que lo que aclaran. Habría que ver el currículum vitae de cada uno y los partidos de referencia para ser más precisos. En realidad, lo que se escucha en esos espacios está hecho a la medida de que cada quien entienda lo que le conviene entender y de sumar más votos sin claridad político-ideológica respecto de las propuestas. Claro. Y en medio de esto, ahí sí vamos al asunto de las acusaciones, porque ese es el titular mediático. Pero quienes se toman la tarea de evaluar lo que eso significa, mire con lo que se encuentran. Un medio local, bueno, se tomó la tarea de averiguar cómo fue este round, así le ponen. 58% de los ataques lanzados fueron dedicados al candidato de la coalición, es decir, de AMLO. Recibió 31 golpes en total, la mayor parte proveniente de Meade, 15 y de Ricardo Anaya Cortés. Él, ¿qué fue lo que hizo? También repartió golpes, 9 y 7 réplicas. Así que si contamos todo esto, parece que más se pasan el tiempo es discutiendo en este momento en el debate, pero también lo vemos en la plaza pública y en las redes sociales. ¿Qué quedará después de todo esto entonces? Sí, claro, se necesitan los árbitros de boxeo para resolver ese tipo de situaciones. O sea, lo que sí siento es que en relación con eso sí hay algún efecto, porque lo que sí logró López Obrador en esa campaña, más allá de posicionar sus propuestas, que por cierto son discutibles, no son muy moderadas, siempre contesta que el problema de la desigualdad se resuelve vía la corrupción, digamos, eliminar la corrupción, cuando es obvio que la desigualdad tiene también otras causas. O sea, pero lo que sí logró es estar en el centro. Él es el blanco de los mayor números de ataques, ha sido, digamos, el que realmente ocupó el centro de la campaña e incluso logró que se pelearan entre sí los otros dos candidatos, que creo que fue, digamos, en parte un logro de él, en parte una circunstancia, pero yo creo que lo que está resolviendo las elecciones
son la relación entre los candidatos en términos de que uno es un poco víctima de ataques tan sistemáticos, tan arteros, tan prolongados que al final ya pierden valor. O sea, ya no se sabe, nadie le cree a los que atacan a López Obrador, más allá de que incluso a veces digan verdades, ya hoy en día está descalificada el ataque a López Obrador como formato de campaña. Y por otro lado, esa centralidad de López Obrador ha hecho que los dos otros candidatos buscaran ver quién era el verdadero rival de López Obrador y entre sí se entramparan como en una semifinal. Yo decía la otra vez que me entrevistaron que no terminan de resolver, no se sabe quién va. Sí, ahora parecería que es Anaya el que va, pero no va a llegar de cualquier manera a la altura como para disputar, porque en los golpeteos recíprocos se mostraron divisiones entre candidatos que también mostraron divisiones entre grupos, clases dominantes, que no encontraron una fórmula electoral para salir de la crisis, que no es solo económica, sino es de convivencia social, que provocaron. O sea, aquí el problema es que los grupos dominantes mexicanos tienen que generar una situación tal en el país, pero a diferencia de otros momentos, no lograron una fórmula política para volverse a proponer de forma maquillada, renovada, transformista, como una alternativa. Entonces quedaron entrampados en sus propias contradicciones, me parece. Claro, y de allí entonces esta pregunta, esta reflexión para despedirlo, profesor Modenesi. ¿Está todo dado para que según las encuestas, como lo plantean, con 39, algo % de favorabilidad, sea Andrés Manuel López Obrador el próximo presidente de México? Miren, o sea, yo creo que hay una variable, voy a decir dos cosas un poco contradictorias. O sea, por un lado, parecería que sí, porque yo no veo cómo se pueda fraguar una, digamos, marcha atrás respecto a esa situación, incluso recurriendo a fraudes, manipulaciones. Es decir, para operar un giro incluso manipulado, se requiere generar condiciones para que no sea demasiado burdo. Entonces, aparentemente ya no hay vuelta para atrás, incluso incurriendo en irregularidades. Ahora, hay algo que no está claro, que en términos de voto, o sea, no está claro cuál es la incidencia de zonas en donde el narco prácticamente controla el territorio y no está claro cuál es el porcentaje de voto clientelar coercionado, o sea, de voto controlado por el PRI, que no saldría en las encuestas. O sea, ahí hay una parte, el PRI históricamente moviliza voto a través de uso de políticas públicas e incluso uso de amenazas. ¿Cuál es el porcentaje hoy en día de voto que se puede mover a partir de esas prácticas? No está claro. Yo no creo que sea suficiente a esas alturas, pero es un dato que escapa a las encuestas, porque obviamente la gente no responde en función de esa situación que se presenta además en los últimos momentos, que es una práctica, digamos, que va alrededor de los últimos días de la votación. Este es el panorama de cara al próximo 1 de julio. Quedan solo 18 días para que el pueblo tome la decisión en las urnas a través del voto. Profesor Modenesi, gracias. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de En Noticia. Al volver, En Noticia, el Mediterráneo. Cruce de acusaciones entre Italia, Francia y España por el drama, verdadero drama, en alta mar del buque Aquarius. A la espera que llegue a España, a Valencia, con más de 200 refugiados, la situación evidencia un hecho concreto. La política migratoria del bloque europeo es un fracaso. Vamos a ver por qué, al volver, aquí en En Noticia. En Noticia, el Mediterráneo. Luego de permanecer más de 48 horas en alta mar, el Aquarius será recibido en España, en Valencia. La situación con este rescate de refugiados ha evidenciado una vez más esa doble moral de la Unión Europea, del bloque. Revisamos los hechos. El buque Aquarius inició este martes su rumbo hacia un puerto de Valencia, en España, luego de permanecer varado por casi 3 días en el Mediterráneo con 630 personas a bordo provenientes de Libia.
En su ruta lo acompañan 2 barcos italianos. La víspera, la asociación italiana SOS Mediterranee, una de las copropietarias del Aquarius junto a Médicos Sin Fronteras, escribió en su cuenta en Twitter: a las 8 p.m. se ha completado la transferencia de 274 sobrevivientes en el barco Datilo de la Guardia Costera Italiana y 250 en el buque de la Armada Italiana Orión. El Aquarius ahora tiene 106 sobrevivientes a bordo, 51 mujeres, 45 hombres y 10 niños. La llegada de las 3 naves está prevista para este fin de semana. Durante su permanencia en alta mar, el Aquarius se ubicaba a una longitud de 27 millas náuticas de la isla de Malta. De Italia lo separaban 35 millas náuticas. Sin embargo, negaron la posibilidad de que la embarcación atracara en sus puertos. Dada la grave situación, España, ubicada a 1.400 millas náuticas, accedió a recibirlos en Valencia. La situación vivida por el Aquarius es solo un ejemplo de la crisis de refugiados del Mediterráneo europeo. Mientras que el presidente francés Emmanuel Macron denunció el cinismo y la irresponsabilidad de Italia por negarse a recibir el barco, la respuesta de Italia, a través del recién nombrado ministro de Trabajo Luigi Di Maio, fue en la misma tónica. Señaló que su país no acepta lecciones hipócritas de Francia, que expulsa cada día a inmigrantes. A pesar de que la Eurocámara ha elogiado a Pedro Sánchez por su decisión de recibir al Aquarius, el problema de fondo sigue sin resolverse. La Agenda para los Refugiados de Naciones Unidas ha hecho constantes llamados para que los países europeos cumplan con el esquema obligatorio de reparto de refugiados pactado en 2015, pero estos han resultado estériles. Varios de estos países se venden como defensores de los derechos humanos. Sin embargo, no asumen los compromisos que en la materia les dicta la historia. El Mediterráneo es el cementerio acuático más grande del mundo. Y esta situación tan dolorosa, tan lamentable, no deja de suceder. El drama del Aquarius es solamente una historia, en este momento, por fortuna, de sobrevivencia. Vamos a analizar el asunto con el doctor Adalberto Santana, analista internacional, director e investigador titular del Centro de Investigación sobre América Latina del Caribe de la UNAM. Nos acompaña desde Ciudad de México. Doctor Santana, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, de aquí desde México y desde la Universidad Nacional Autónoma de México para atender su llamado. Muchas gracias, doctor Santana. Lo que sucedió hoy dentro del Parlamento Europeo, ¿cómo lo debemos entender? Del 100% de los convocados para debatir sobre el asunto del Aquarius, solamente llegó el 10%. No hubo quórum para poder revisar la política migratoria de la Unión Europea. Esto entonces, sí. ¿Qué nos dice? ¿Quedan a la deriva los refugiados, sí, no solamente del Aquarius, todos? ¿Así están las cosas en Europa? Es decir, hay un gran dilema que enfrentamos en nuestros días entre los países del mundo subdesarrollado, de la periferia, con los países centrales como Europa, los Estados Unidos, principalmente, sobre todo Europa occidental, donde se enfrenta esta situación de los migrantes en situación irregular, en situación de indocumentados que buscan el cobijo de las naciones desarrolladas y que en el caso particular, en este momento y en estos días de lo que está ocurriendo ahí en el Mediterráneo, pues estos inmigrantes de distintos países africanos, entre ellos Ghana, Nigeria y otras naciones del subcontinente africano, que buscan la llegada al mundo europeo, pero les es negada primeramente por las autoridades italianas. Y esto ha sido, bueno, es parte del debate allá de la Comunidad Europea, ¿sí?, donde se ha visto que distintos países no cumplen con la obligación que tienen, la obligación humanitaria, la obligación moral de dar acogida a distintos migrantes que vienen de estos países donde sufren pues una vulnerabilidad política, social, ¿sí?, estas discriminaciones sociales que padecen en sus países y que se reflejan también cuando intentan entrar a los países del mundo occidental, sobre todo a estos países desarrollados, y que lo rechaza. Es el caso de los 632 migrantes que fueron recogidos en alta mar en el Mediterráneo por esta embarcación, el Aquarius, ¿sí?, y que intentaban llegar a costas italianas. Ahí el gobierno, estos nuevos gobiernos de derecha que encabezan la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas, pues hoy en día, pues en una actitud racista, xenofóbica contra los inmigrantes del África, pues llevan estas posturas que también coinciden
con las posturas del presidente Macron, que critica Italia, pero no quiere abrir sus puertas a esta inmigración. Es solamente hasta el cambio que ha habido en España actualmente con el nuevo presidente español, precisamente Pedro Sánchez, que da la apertura para que estos inmigrantes puedan llegar precisamente al puerto de Valencia. Pero en el fondo lo que expresa, bueno, es una realidad mundial, una realidad que se expresa hoy en esta parte del Mediterráneo, pero que también la tenemos en la frontera norte entre México y los Estados Unidos, con los inmigrantes mexicanos, centroamericanos y de otros países de Norteamérica y de otros horizontes que tratan de entrar al primer mundo. Esta es una constante que hoy en día está perfilando los grandes debates, las grandes confrontaciones entre los países del mundo periférico y los países del mundo occidental desarrollado. Debates que se requieren de contar con políticas públicas, con políticas en este caso migratorias dentro de la Unión Europea, porque valoran hacia sí mismos, se hacen llamar como los grandes defensores de los derechos humanos, y aquí estamos viendo un atentado directo a la vida de miles y miles de personas. Doctor Santana, gracias por ese análisis. Buenas noches. No, gracias a usted, y sobre todo considerando que lo que debe prevalecer son políticas humanitarias. Exactamente, políticas humanitarias. Muchísimas gracias, doctor Santana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a usted, gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia importante del sur del continente. También a esta hora está dándose. Con eso lo dejamos desde Argentina. Hasta mañana.